interesante de esto, y es una cita, es santa convocación. Todos entendemos que la palabra, los que ya estuvieron el miércoles, bueno, ya no les pido que tomen esta, pero quien no tiene esta hoja, si alguien puede levantar su mano y alguien me puede hacer el favor de entregarla. Esto y entendiendo esto, es una santa convocación la que tú y yo tenemos el día de mañana. ¿Por qué es una santa convocación? Primeramente es muy importante entender, y déjame dar un simple repaso. El día de mañana o el día de hoy estamos entrando, o hoy estamos en este día, estamos en el mes de Elul. El mes de Elul es considerado, podríamos decir, dentro del pueblo creyente o del pueblo judío, no simplemente, pero también es considerado de esta manera. El mes de Elul es considerado como un mes de perdón o de arreglar nuestras vidas, aunque sabemos que después de Yom Teruah, di conmigo Yom Teruah. ¿Qué significa Yom Teruah? ¿Quién puede levantar su voz y decir qué significa Yom Teruah? Día de las trompetas. La palabra Yom, ¿verdad? Cuando tú escuchas Yom, la palabra Yom significa día. Teruah viene de la palabra Teruah, que es un sonido o es una exclamación en voz alta o algarabío, ¿verdad? O un estruendo o alto estruendo, ¿verdad? Eso es lo que significa Yom Teruah. Es un gran sonido o es un sonar del shofar. Vemos que ese sonido del shofar representa o nos habla muy principalmente al pueblo o a nosotros como creyentes de estar alertas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: es un tiempo y es un día para estar alertas. Amén. No simplemente de estar alertas y de estar atentos, pero va apegado a lo que todas estas fiestas, a lo cual tú y yo hemos estado viendo, tienen su cumplimiento, tienen su propósito. Viendo dentro de las escrituras, dentro de las profecías y dentro de lo establecido por medio de los profetas, podemos entender que toda palabra dada por los profetas tiene que ser una palabra que tiene que tener un cumplimiento. Que si bien algunas de esas palabras han tenido algún cumplimiento en esta hora o en cierto tiempo, sí es necesario que toda palabra dada por medio de sus profetas o de los profetas tenga un cumplimiento en esta hora. ¿Cuántos entendemos eso? Y la palabra es clara y la palabra nos habla respecto a esto. Tú y yo podemos entender, sin entrar en mucho detalle, viendo lo que habla el libro de Joel, y por el tiempo, si el Padre así lo permite, voy a tocar algunas cosas. Pero viendo las cosas, sí podemos entender que este tiempo de fiestas, el primer ciclo de las fiestas, es un ciclo que ya se cumplió. Fue un ciclo que ya tuvo su cumplimiento en la venida de nuestro Mesías. ¿Cuál es el primer ciclo de las fiestas? ¿Quién puede decirme cuál es el primer ciclo de las fiestas? Hoy vamos a estar estudiando un poco de Yom Teruah. Pero ¿cuál es el primer ciclo de esas fiestas? Son dos ciclos. El primer ciclo son consideradas como las fiestas de primavera, y el segundo ciclo de las fiestas es conocido como las fiestas de otoño. Ese ciclo o ese tiempo nos hablan acerca de lo que la palabra habla como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Vemos que la lluvia tardía vino de alguna manera con la venida de nuestro Mesías, pero también habla un tiempo de la lluvia temprana. El fin de eso es de que tú y yo podamos entender que esas fiestas son consideradas como la lluvia temprana y como la lluvia tardía que vendrá a su tiempo. Y viendo eso, el primer tiempo o el primer ciclo de estas fiestas de primavera vino a coincidir, mejor dicho, déjame decirlo de esta manera, vino a tener su cumplimiento con la venida del Mesías. Desde Pesach hasta el tiempo de Shavuot, que es conocido dentro del pueblo evangélico como día de Pentecostés, pero que sí Shavuot significa 50, que significa semanas
o contar contar 50 días, el segundo ciclo de las fiestas nos hablan acerca de esa lluvia que está por venir todavía a su tiempo. Y esa lluvia que está por venir a su tiempo es acerca de la venida y el retorno de nuestro Mesías. Que cuando tú y yo entendemos eso, ese tiempo o ese ciclo de fiestas que está por comenzar o que está por venir precisamente, dile a la persona que está a tu lado, dile, el día de mañana tenemos una santa convocación. Amén. ¿Por qué es una santa convocación? Porque la palabra, si tú y yo hablamos, son fiestas. Dile a la persona que está a tu lado, dile, es una fiesta. Si bien es una fiesta es para convivir, para alegrarse, para pasar un buen tiempo de alegría, de compañerismo los unos con los otros. Pero bien, digo, como si tuviese un ¿verdad? Y Moed son casi dos cosas parecidas, o ambas cosas vienen siendo lo mismo. La palabra Hag significa fiesta, pero la palabra Moed significa cita o tiempo señalado, cita y tiempo señalado. Cuando tú y yo entendemos esto en el contexto hebreo, estamos entendiendo o podemos entender que una fiesta de Yahweh, sea cual sea su fiesta, sea Pesach, sea Shavuot, sea Bikurim, sea cual sea Shavuot, sea Yom Teruah, sea Yom Kippur, cuando es santa convocación, dice la palabra que es una fiesta, es un tiempo de fiesta en un tiempo señalado. ¿Cuándo entendemos eso? Y ese tiempo señalado es cuando el Padre da la orden y hace una santa convocación a todo su pueblo para estar reunidos. ¿Cuántos lo entendemos? Mira lo que dice Levítico capítulo 23. Dice, continuó Yahweh hablando a Moisés, versículo 23, Levítico 23, versículo 23. Dice, continuó Yahweh hablando a Moisés y le dijo, habla y di a los hijos de Israel, en el mes séptimo, el primer mes, les será día de reposo. Hoy nos encontramos en el mes de Elul. El mes de Elul yo te decía que es considerado como un día de perdón. El día de mañana, así como tú y yo estaremos celebrando Yom Teruah, el pueblo judío lo estará celebrando, pero no simplemente eso, pero también estará celebrando Rosh Hashanah, el día de mañana. ¿Qué es Rosh Hashanah? La palabra Rosh Hashanah significa principio de año o cabeza de año. El día de mañana, muchos, y si tú puedes mirar los noticieros, el día de mañana, algunas noticias nos están transmitiendo cómo es el año, así como el pueblo gentil, podríamos decir, o la mayoría del pueblo que hoy entendemos tú y yo que, ¿cómo se llama? El año nuevo no es que no se celebre, pero tiene sus orígenes fundados dentro de ciertas mitologías y ciertos acontecimientos que se dieron. Pero así como muchos celebran el 1 de enero como el año nuevo, el día de mañana el pueblo judío estará celebrando lo que es conocido como el año nuevo, Rosh Hashanah, que ellos implica un tiempo de comienzo o de año o de cosas nuevas, cosas que están por hacer o cosas que están por emprender que todavía no se han alcanzado. Podríamos decir metas o anhelos o cosas trazadas, cosas nuevas para ellos. Y es lo mismo. El día de mañana tú y yo estaremos celebrando, Rosh Hashanah, ellos estarán celebrando Rosh Hashanah, tú y yo estaremos celebrando Yom Teruah. Yom Teruah es día o fiesta de las trompetas. Por eso es que dentro de esta ceremonia es necesario el shofar, ¿verdad? Ya tenemos bien los toques, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Pobre Walter, ¿verdad? Pero ese es el que está. Y por ahí estarán otros, ¿verdad? Nomás miro que algunos se ven, por ahí habrá otros. Pero es el tiempo en el que está el sonido del shofar, en el que ese
reposo y memorial de sonar las trompetas, y le será convocación santa. Amén. Desde el día de mañana a la puesta del sol, a la puesta del sol del día siguiente, del día lunes, es considerado, voltea con la persona que está a tu lado, como un día de Shabbat. ¿Y qué se hace en el día de Shabbat? No se trabaja, no se hace nada. Yo entiendo que por causa algunos tienen que trabajar y tienen que hacer sus labores. Porque si no, de lo contrario, ¿verdad? Sus trabajos se verían algunos comprometidos o de cierta manera. Pero quien está en la posibilidad de poderlo guardar, no puede hacerlo, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Porque eso de si yo dijera puede, ¿verdad? Es una opción que tendríamos y el Padre dice no, ¿verdad? No es opcional, es santa convocación, es día de guardar reposo, no harás y no trabajarás, no harás esto. Eso es lo que la palabra instruye y habla para nuestras vidas, aún para los hijos. Yo sé que hay muchos padres que a veces el día ese, cuando es día de guardar, y si no se mira comprometida las calificaciones de los hijos, tampoco los mandan a las escuelas. Porque es un tiempo de no hacer ningún tipo de trabajo. Y el hecho de que no vaya a la escuela no significa que es un día para relajar, ¿verdad? Es un día de guardar precisamente este tiempo de fiesta. ¿Cuántos lo entendemos? Es un tiempo o es un día de santa convocación. Y aquel que no tiene la manera de poderlo guardar y que tiene que hacerlo dentro de todo lo que está a nuestro alcance y dentro de nuestra posibilidad, porque si no mi trabajo se mirará comprometido, me van a despedir o lo que tú quieras, ¿verdad? Sí se guarda en una actitud de nuestros corazones, donde no compramos y donde no tratemos de hacer nada que comprometa ese día de guardar reposo. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Verdad? Dice la palabra, será santa convocación, será un día de reposo, pero será un día de santa convocación. Por eso el día de mañana nos estaremos dando cita, tal y como establece la palabra, a la puesta del sol, para empezar y guardar este día como memorial, que es en el cual tú y yo vamos a estar haciendo el seder. El que es más que nada son los toques y el sonido del shofar, el cual se escucha o tiene preeminencia sobre esta ceremonia, que es el sonido, no es otra cosa más que es el de escuchar el sonido del shofar, que eso habla mucho y respecto de la venida de nuestro Mesías, y nos habla de estar alertas y atentos y expectantes a la venida de este día. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Vamos a el siguiente día, después el día de expiación Yom Kippur. Después de ese día, el día de mañana les estaré pasando unas hojas. ¿Cómo podemos estar guardando este día? Si no es el día de mañana, será durante este tiempo. ¿Cómo podemos estar guardando? Son 10 días en los cuales tú y yo guardamos dentro de nuestros corazones un tiempo de retroinspección, podríamos decir, en nuestras vidas, en nuestros corazones, ver cómo estamos y prepararnos para llegar precisamente hasta el día de Yom Kippur. ¿Qué se hace en el día de Yom Kippur? ¿Quién me puede decir qué se hace en el día de Yom Kippur? Es un seder corto en el cual hacemos dentro, podríamos decir dentro de lo establecido, pero es un tiempo de ¿qué? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, de ayuno completo. Amén. Es un tiempo de ayuno completo. Y es tiempo de que si nuestros hijos, amados, ya tienen la edad, más de 13 años en adelante, de enseñar y de instruir a nuestros hijos. Y déjame marcar una pauta aquí, de enseñar y de instruir a nuestros hijos a que ellos también pongan y lleven a cabo este ayuno en sus vidas. ¿Cuántos lo entendemos? Es responsabilidad tuya, papá y mamá, de enseñar y de instruir a nuestros hijos
a que empiecen a instruirse en estas cosas, porque eso no simplemente es bueno para ellos, pero hace que la vida y el carácter de ellos sea formado, no simplemente naturalmente, sino también espiritualmente dentro de las cosas que el Padre tiene. ¿Cuántos lo entendemos? Es tiempo de que si ya nuestros hijos tienen la edad, empecemos como padres, ¿verdad?, a enseñar. Y eso depende, papá y mamá, ¿verdad?, de nuestra actitud, porque eso va a depender de que tú y yo primeramente lo hagamos. Nadie puede enseñar algo que no tiene. Si vamos a enseñar y si vamos a instruir a nuestros hijos, ¿verdad?, es necesario que tú y yo primeramente lo hacemos para que de la misma manera podamos guiar y enseñar a nuestros hijos a que ellos también lo puedan guiar, lo puedan hacer, y que juntos como familia podamos decirle: ¿sabes una cosa, hijo? Vamos a hacer esto, la palabra lo establece, la palabra dice, leer las escrituras, enseñar a nuestros hijos y decirle: ¿sabes qué, hijo? La palabra lo establece, y vamos a empezar todos como familia a hacerlo, porque eso trae bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? No podemos frenar, amados, a alguien a que no haga las cosas. Cuando tú y yo frenamos o paramos la voluntad de Yahweh en nuestras vidas, y aún nosotros mismos detenemos esa ordenanza, no simplemente de guardar y de poner por obra, pero cualquier ordenanza que el Padre establece respecto a guardar Shabbat, guardar cualquier cosa, cuando tú y yo frenamos y tratamos de paralizar algo, estamos actuando de tal manera como si fuera hechicería y brujería. Y ojo con lo que te digo. La brujería y la hechicería espiritualmente es utilizada para frenar o parar la vida de una persona. Cuando tú y yo frenamos y detenemos la voluntad del Padre para que otra persona no la cumpla o no lo lleve a cabo, Primera de Samuel capítulo 15 dice la palabra: porque la hechicería y la rebelión es considerado de la misma manera el desobedecer la palabra de Yahweh. Por eso cuando tú y yo frenamos y decimos no tienes que hacerlo, estamos de alguna manera actuando de tal manera como si fuera considerado un pecado de hechicería y de rebelión delante del Padre. Porque es lo mismo. Y lo puedes leer, primera de Samuel capítulo 15 en adelante. Vamos a leerlo mejor. ¿Estamos ahí? Primera de Samuel capítulo 15. Dice: porque la rebelión, ¿qué es la rebelión? Es ir en contra de lo que el Padre establece. Es, en otras palabras, frenar la voluntad que el Padre tiene. ¿Cuántos lo entendemos? Cuando una persona es rebelde, está frenando la palabra o la voluntad establecida por el Padre a nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? No podemos frenar. Dice, versículo 23, dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación, de hechicería, es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Y dice: por cuanto has desechado la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado a ti. Y fueron palabras que fueron habladas a este hombre, por cuanto desobedeció la palabra del Padre. Por eso voltea con la persona que está a tu lado. En el obedecer está nuestra bendición. No podemos frenar. A veces es muy fácil para nosotros poder decir, y venimos de un trasfondo y tenemos que sacudirnos. Y déjame decírtelo de esta manera: tenemos que sacudirnos de ese trasfondo del cual tú y yo venimos, o que traemos a veces arraigados sobre nuestras vidas, donde a veces estábamos tan acostumbrados y que a veces se hablaba y se predicaba tan libremente, en el que no importa, puedes pecar, pero simplemente, a pesar de que uno era consciente de lo que estaba haciendo, no era a lo que el Padre había establecido para nuestras vidas, y que eso era ir en contra. A pesar de ello, no importa, no lo hagas,
pero pide perdón, y siempre que tú pidas perdón, tienes el perdón del Padre. Tenemos que sacudirnos de esa mentalidad que veníamos cargando, porque esa mentalidad no va conforme la palabra y conforme lo establecido del Padre. La palabra dice: haz y eres bendecido. Porque el Padre es el que mira y escudriña nuestros corazones. Mucha gente hoy en día vive de esa manera, conscientemente sabiendo que lo que hace es pecado, y a pesar de lo que sabe y conoce que es pecado, lo hace y lo continúe siendo, y dentro de su mentalidad tiene muy arraigado y conoce que simplemente tiene que decir o venir de alguna manera delante del altar o venir delante de la presencia del Padre y decir: Padre, perdóname, y porque ya pedí perdón, el Padre me perdona. Eso, amado, es practicar. Dice la palabra que aquel que practica el pecado, la simiente de Yahweh no está en él. Si verdaderamente tú y yo hemos nacido de nuevo como hijos, primera de Juan lo establece, que si hemos nacido de nuevo, dice que aquel que practica el pecado, dice, la simiente de Yahweh no está en él. Pero aquel, dice, que es de Yahweh, podemos entender que puede pecar y que puede venir delante de la presencia y pedir perdón y tener un teshuvá y un retorno sobre su vida y en su corazón. Porque una cosa es cometer pecado y otra cosa es hacer o practicar el pecado. ¿Cuántos lo entendemos? Una vez que conozco, que sé que no debo de practicarlo y que no debo de hacerlo, y que tal cosa va en contra de lo establecido por el Padre, reconozco y vengo delante de su presencia y pido perdón, y el fiel abogado y justo que tú y yo tenemos es fiel y justo para perdonarnos y perdonar nuestros pecados. Pero una vez que confesamos nuestros pecados, tenemos que vivir en vida nueva, dice la Escritura. Amén. Muy diferente a veces al trasfondo que teníamos marcado y que teníamos muy arraigado sobre nuestras vidas. Es de tener un retorno y regresar a los caminos del Padre. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Después de ello estaremos celebrando Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? Un día de exclamación, o un día, primera vez, es un día de expiación. Es un día de expiación porque por los pecados. Después de ese tiempo estaremos celebrando, déjame te hago el recordatorio, el día martes 22 estaremos celebrando Yom Kippur, y el día 23 no estaremos teniendo reunión dentro de la congregación, puesto que del día 22, cuando empezamos a hacer este día o cuando nos demos cita para hacer el recibimiento de Yom Kippur en las instalaciones, al día siguiente, a la puesta del sol del día miércoles, se termina ese tiempo de ayuno. Vamos a estar, haz de cuenta que vamos a empezar el día, voltea con la persona que está a tu lado y dile: vente bien comido, mi amado, para que no vayas a caer, ¿verdad? Y el apetito nos haga fallar, ¿verdad? Porque después de que salgamos de aquí, es tiempo de guardar ayuno. Y es un tiempo de ayuno de 24 horas. Amén. Y yo sé que algunos, por las personas mayores, yo sé que algunos tienen que tomar sus medicamentos, que tienen que hacer eso, pero a la medida que puedan guardarlo, pueden. Amén. No estoy diciendo que no puedan. A la medida que tú, mamá o papá, que estás teniendo tus medicamentos o que estás tomando medicamentos y que si no comes y no tienes nada, va a afectar o de alguna manera va a desestabilizar tu salud, ¿verdad? A la medida que puedas, guárdalo. Y yo sé que el Padre estará bendiciendo tu vida en todo tiempo. Él es el que guarda de nuestras vidas, amado, ¿verdad? Amén. Y después de ese tiempo estaremos celebrando Yom Kippur. El día miércoles no estaremos teniendo reunión, pero el día de tabernáculos, el día 27, todos los servicios de Shabbat quedan completamente igual, ¿verdad? Los días de Shabbat no cambian. Vamos a estar teniendo reunión.
Es interesante ver que algunas de las fiestas están cayendo en domingo, ¿verdad? Así es que dile a la persona que está a tu lado, ¿verdad? Dile, nos vamos a estar viendo un buen tiempo, mi amado, ¿verdad? No, no me basta con verte el sábado, te voy a querer ver el domingo. Amén. Porque es sábado y luego domingo. Y luego a veces es sábado y luego domingo. La fiesta que vamos a tener precisamente es el día de Sukkot. Va a ser precisamente en el día domingo a las 7:30. Y estemos preparándonos porque sí voy a estar necesitando la ayuda de algunos varones. Ya algunos ya saben que no se escapan, ya les eché el ojo. Pero vamos a estar construyendo las cabañas, la madera ya la tenemos aquí, vamos a estar construyendo nuestras sucas, nuestras cabañas, para que después de ese tiempo, ya cuando se estén terminando, ¿verdad? Por ahí ya te estaré dando indicaciones para, no sé si yo creo que sí, para que te estés dando alguna vuelta, escojas tu cabaña y la puedas ir con tiempo arreglando y decorando. Así es que todavía tienen tiempo de ir pensando qué van a utilizar, qué tipo de tela, qué van a meter, qué van a tener adentro para decoración, todo ello. Amén. Si van a estar consiguiendo palma, ¿verdad? Y sauce, ¿qué es lo que necesitan más primordialmente? Es el mirto, el sauce y ¿qué más? Palma. La palma es para decoración y para todas estas cosas, ¿verdad? Es un tiempo, ¿verdad? Quien no ha tenido la oportunidad de venir, ¿verdad? Gózate en este día, ven con tu familia, es un tiempo de alegría, de regocijo, en el que ciertamente yo te digo, todo esto marca una pauta acerca del tiempo y del retorno de la venida de nuestro Mesías. Si tú y yo podemos decir, ¿qué es primeramente todo esto? Déjame continuar. El día domingo estaremos reuniéndonos. ¿Y por cuánto tiempo celebramos a Sukkot? ¿Cuántos días? ¿Quién me puede decir? ¿No escucho? No duden, ya tenemos varios años haciéndolo. ¿Cuántos días? 7, gracias por ese 7. Por 7 días celebramos esta fiesta de Sukkot. Y al 8º día es la fiesta de ¿qué? Shemini Atzeret, y precisamente es el próximo domingo, después de que van a ser 2 domingos seguidos en los que nos vamos a estar reuniendo dentro de las instalaciones de la iglesia. Por 7 días, ¿verdad? Así es que durante ese tiempo de los 7 días, también puedes ir arreglando tu cabaña. La palabra, fíjate lo que la palabra establece. Sé que falta tiempo, pero déjame darte la indicación para que nos vayamos preparando con tiempo. Durante este tiempo de Sukkot vamos a tener las cabañas aquí, pero también es para que nosotros, a la medida que podamos en el espacio que nuestro lugar de nuestra casa, nuestro departamento nos lo permita, el poder tener un lugar o una suca, que es una cabaña. Dile a la persona que está a tu lado, ¿verdad? O dile a tu marido, ¿verdad? Mi amor, necesito una suca en mi casa. Amén. Amén, varones. Y si no, ¿verdad? Si no está afuera, puede serlo de una manera adentro. Y si no hay varón, ¿verdad? No nos libramos, amadas, ¿ok? También el Padre nos ha dado la ordenanza de construir la suca, ¿verdad? Si no hay lugar donde poderla construir afuera por una u otra razón, sí podemos orientarla o ponerla en un lugar de nuestra casa, en la sala, si tienes la manera, o si tienes suficiente espacio en tu casa o departamento, en el lugar en el que vives, ¿verdad? Poderlo poner al lado de una ventana para que podamos, porque el propósito de estar bajo una suca, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es el que podamos ver las estrellas. Amén. Así es que estemos preparándonos para este tiempo. Recuerda que para este tiempo también de Sukkot es un tiempo en que venimos delante de la presencia de Yahweh, no con las manos vacías, sino conforme a la manera en que Yahweh, nuestro Elohim, nos ha bendecido, ¿verdad? Es una ofrenda especial. Dice la palabra de Deuteronomio capítulo 6, que la manera que Él nos ha bendecido, que Él nos ha prosperado, de esa misma manera, ¿verdad? Venimos y nos presentamos delante de Él. Amén. Vamos rápidamente a Oseas, al libro de Oseas.
Oseas capítulo 5, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias, Padre, te damos. Te pedimos, Padre, que seas tú revelándonos, Padre, tu palabra, que traigas, Padre, el entendimiento, Padre, a nuestros oídos y la sabiduría de poder entender y de poder escuchar. Que seas tú, Padre, hablando, Padre, a través de mis labios, Padre, en esta hora. Y que sea tu palabra, Padre, tan simple, pero tan profunda, que podamos entender, Padre, este tiempo y este ciclo de fiestas. Padre, dame, Padre, la sabiduría para hablar y compartir tu palabra, Padre, en esta hora con tu pueblo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Vamos entonces a hablar Yom Teruah. Cuando leemos acerca de los profetas, venimos primeramente a entender que son palabras que necesitan tener un cumplimiento, o que son palabras que necesitan tener ese cumplimiento, que en parte, y lo vuelvo a repetir, parte de ello ha sido cumplido, y parte de esas escrituras de los profetas, de los Nevi'im. La palabra Nevi'im significa, di conmigo, profetas. La palabra Nevi'im significa profetas. Y cuando esos libros de los Nevi'im son palabras que necesitan tener su cumplimiento. En parte lo han tenido, pero en parte no han tenido su cumplimiento de alguna manera total, o su cumplimiento total establecido, y que necesita cumplirse. ¿Cuántos entendemos que ciertamente todo lo escrito de la palabra, dice la escritura, ¿verdad?, que así es la palabra de Yahweh que sale a través de sus bocas? Dice Isaías que todo lo que sale a través de sus labios tendría cumplimiento y que no volvería a él vacía. Amén. Todos lo entendemos. Y esto es acerca de lo que los profetas hablaron. Y palabras que ellos hablaron son palabras que necesitan tener un cumplimiento. Y que en los tiempos en los cuales tú y yo vivimos, y en los tiempos en los cuales tú y yo estamos, esa palabra necesita tener un cumplimiento en estos días, y en esta hora, y en este tiempo. Dice la palabra que en los últimos tiempos se hablaría acerca de paz cuando no hay paz. Por más que tú y yo podamos tener cadenas o hacer diferentes cosas, y no estoy hablando que estoy en contra de nada, estoy hablando acerca de lo que la palabra establece, que acerca cuando el tiempo del retorno y de la venida del Mesías está por acontecer y está por venir. En ese tiempo, ¿verdad?, se escucharía de paz cuando no hay paz. Tú y yo una cosa podemos ver alrededor del mundo, y alrededor donde tú y yo nos encontramos, no hay algún lugar en el cual tú y yo podemos decir que hay una paz y una seguridad completamente estable. No lo hay. Y podemos escuchar, y dice la palabra que en los últimos tiempos también habría rumores de guerra. Muchas cosas están aconteciendo alrededor del mundo, que la alarma de muchos países, de muchas naciones, está en alerta y está en alarma, porque algunos tienen ciertas cosas. Irán tiene bombas o armamento nuclear, que se está llegando a un acuerdo para que simplemente pueda sacar cierta parte, y que lo que pueda tomar no sea suficiente para poder construir algún armamento nuclear y diferentes cosas de ellas. El presidente de los Estados Unidos también está hablando en todas esas cosas, y muchas naciones se están uniendo para precisamente poder evitar cosas semejantes o cosas parecidas a rumores o cosas que se pueda dar una guerra, ¿verdad?, o que se pueda formar una guerra. Muchos países han querido destruir a Israel, han querido levantarse en contra de Israel, no han tenido éxito. Al contrario, hemos visto que los países o las naciones que de alguna manera se han querido levantar han pasado por ciertas calamidades o por tremendos juicios de alguna manera, que no les ha ido, yo te puedo decir, nada bien. Y lo puedes mirar por medio de las noticias y diferentes cosas, y podemos darnos cuenta acerca de estos acontecimientos. Y estas fiestas tienen su cumplimiento, y estas fiestas es necesario que tengan su cumplimiento en esta hora. El primer ciclo ya lo tuvo. Fue con la venida de nuestro Mesías en esta tierra, en el cual estuvo y ascendió a la diestra del Padre. Pero también hay un ciclo que está por cumplirse, y que ese ciclo tendrá su cumplimiento, y que no importa lo que tú y yo podamos hacer o no hacer, pero es algo que se llegará,
y tendrá también su cumplimiento, así como estuvo profetizado en los libros de los profetas, que vendría un hombre de la raíz por medio de un linaje, y que ese hombre vendría y sería el libertador del mundo. Lo que dice Isaías 53, lo que habla en el libro de Isaías, que es por sus llagas que hemos sido nosotros sanados, es por medio de las llagas de nuestro Mesías que verdaderamente tuvo cumplimiento la escritura y se cumplió, y es por medio de su sangre y por medio de sus llagas que tú y yo podemos ser sanados y curados de nuestras enfermedades, y eso ha tenido cumplimiento. Y muchos lo hemos visto y lo hemos experimentado. Dice la palabra que también como cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca, así sería llevado el Hijo del Hombre. Vemos que de la misma manera, escritura que estaba profetizada para en el tiempo cuando el Mesías vendría, fue una escritura que tuvo su cumplimiento en su venida. De la misma manera, Yeshua fue llevado por medio de todo ese concilio que se levantó en contra de él para llevarlo al matadero. Podríamos decir que fue llevado a ese madero donde pagó el precio por nuestros pecados. Tuvo su cumplimiento. Dice la palabra que no abrió su boca. Ciertamente Yeshua nunca abrió su boca para defenderse. Aun cuando unos trataban de defenderse y uno de ellos sacó su espada, él le dijo: es necesario que esto acontezca para que se cumpla la escritura. Y Yeshua fue llevado, y aun cuando estaba en medio de los tres ladrones, de los ladrones, dice que él no se escudó tampoco. Uno de ellos le dijo: bueno, nosotros merecemos estar aquí, pero él no. Y Yeshua le dice: ciertamente hoy estarás conmigo en el reino. Vemos que tuvo cumplimiento. Y así como tuvo el cumplimiento su venida, también tendrá cumplimiento el regreso y el retorno, que dice la escritura que ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Y vemos que los tiempos y en el tiempo que tú y yo vivimos no son días mejores. Sabes, yo me acuerdo antes, cuando antes comenzaba y me empezaba a llenar, y te estoy hablando en mis principios, cuando apenas me iba acercando a las cosas del Padre, y se hacían oraciones y se hacían tantas cosas, y a veces se profetizaba que el año que iba a ser un año de abundancia. Sabes que lo primero que yo me imaginaba, decía: no hombre, las cosas van a mejorar y las cosas van a ser mejores que antes. Y sabes una cosa, la realidad no lo ha sido. No han sido días mejores. Han sido días que a veces han venido en una decadencia y que las cosas no mejoran y no se componen. ¿Por qué? Porque la escritura tiene que cumplirse, amado. Y no estoy hablando que va a ser el día de mañana, pero sí estamos próximos y muy cercas, si no es que entrando en los últimos tiempos. Por medio de lo que tú y yo podemos leer y escuchar. Cuando el apóstol Pablo habló, y dice: porque se llegará, dice, cuando Timoteo habló, dice, cuando Pablo habló a Timoteo, dice: se llegará el tiempo, dice, donde no querrán escuchar la sana doctrina, donde tendrán comezón de escuchar y de oír y levantarán maestros para sí mismos, dice, y tendrán comezón de escuchar, dice, pero pues no soportarán, dice, la sana doctrina. La gente hoy en día no acepta, no le gusta ser guiada, no le gusta ser pastoreada, porque es lo que yo pienso y lo que yo siento que es mejor para mi vida, así es. Y a la primera que no me gusta, que esto no me está gustando a mis oídos, aquello que es grato y agradable a mis oídos, que lo puedo retener y lo puedo aplicar a mi vida, pero aquello que no se acomoda y que no se aplica a mi vida, viene a ser algo que retumba en mis oídos y que perturba. Así es hoy en día. La gente no quiere escuchar, y menos ser discipulada, ni menos ser guiada. Porque si lo haces, pues no. Porque ¿cómo van a dirigir y cómo van a guiar mi vida? Nadie quiere dirigir. Si yo tratara de dirigir y yo tratara de controlar tu vida, amado, en ese tiempo yo dejo de ser pastor y me convierto en tu verdugo, o en el verdugo de quien sea.
para andar detrás de ti viendo qué haces y qué no haces. Pero a eso no fui llamado. Fui llamado a enseñar y instruir la palabra. Y tal y como dice la palabra, retiene la palabra quien la quiere y la guarda quien la quiere hacer y quiere ser bendecido por el Padre. Y así es en los tiempos en los cuales tú y yo vivimos. Y así se vive en esta hora. Y todo ministro debe de estar consciente que eso, que la palabra que suelta, no todos la van a recibir. Y ese es en los tiempos que el apóstol Pablo dice, pero tú, hablando a Timoteo, dice, exhorta, amonesta en tiempo y en fuera de tiempo. En todo tiempo y más como padres. Si eso es lo que la palabra habla acerca en los tiempos en los que tú y yo vivimos, los tiempos que los hijos viven y que dentro de las familias se viven, no son diferentes, amado. A veces, aunque la familia trate de esconder algo, por más que lo esconda, sale a la luz la verdadera realidad y la conducta de cómo se vive dentro de la casa. Y la instrucción que mismo el apóstol Pablo da a Timoteo es la misma instrucción que papá y mamá debe de tener dentro de casa. Instruir, exhortar en tiempo y fuera de tiempo. A toda hora. Es una labor. Es un ministerio, si tú quieres. Los hijos fueron encargados a la familia. Por eso la escritura dice, Deuteronomio dice, padres, instruir y enseñar a vuestros hijos esta palabra en todo tiempo. Dentro de la cultura en la cual tú y yo vivimos, y no me quiero desviar del tema, es muy difícil a veces poderlo hacer, porque la mentalidad y que se ha creado en la cultura en la que tú y yo vivimos es que el niño debe de ser instruido, criado dentro de la iglesia. Pero miras a otro lado, al pueblo hebreo y al pueblo judío, y las cosas son muy diferentes respecto a la vida de los hijos. Y no te estoy hablando en todos, porque algunos a veces sí están completamente a veces fuera. Viven completamente fuera, alejados de los caminos. Pero la instrucción es que el Padre dio es enseña a los hijos en todo tiempo. Y la enseñanza y la instrucción viene por medio de papá y de mamá, que es la primera escuela dentro de donde se está, dentro de donde se aprende. Cuando el niño sale con esos valores y con esos principios de su casa, bien fundamentados sobre su vida, sobre su corazón, no importa a dónde vaya, esos valores y esos principios a donde vaya lo van a seguir. Y no importa que alguien le diga, sabes una cosa, haz esto o haz lo otro. Porque el principio y el fundamento que se me fue dado en casa no es igual al que se me está dando. ¿Cuántos lo entendemos? Y esa es una realidad, amados. Y los tiempos en los que tú y yo vivimos son completamente diferentes. Ya no basta hacerle al niño nada más. Le haces al niño así y el niño te hace. No sé si te dice qué pasó, mamá, ¿verdad? O no te entiendo. Pero a veces parece que la actitud es como, ¿y? No es así. Amén. Y vamos a Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5. Y esto habla precisamente referente al Mesías y acerca de la venida y del retorno de nuestro Mesías. Fíjate, muy importante. Oseas capítulo 5, versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice, ¿estamos ahí? Amén. Esto habla primeramente referencia y está hablando primeramente del Mesías. Dice, me iré y volveré a mi lugar, que reconozcan su culpa y que busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, ¿cómo? Con diligencia. Estos son primeramente palabras hablando referente al Mesías, y está diciendo, yo me voy a ir, en otras palabras, dice, me iré. Yeshua hablando podríamos decir en alguna palabra, decía, me iré, ¿a dónde? Me voy a ir de esta tierra
y regresaré a la diestra del Padre, donde está mi lugar. ¿Cuántos entendemos eso? Y regresaré a mi lugar, que está a la derecha, a la mano derecha de mi Padre, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En la angustia, dice la palabra, me buscarán. ¿Cómo? Con diligencia. ¿Sabes que muchas personas creen que cuando habla en este pasaje, en el tiempo de la angustia, es en el tiempo de la tribulación, o en el tiempo de la angustia que es conocida, o en el día del gran día de los últimos tiempos, en el día de la tribulación? Muchos creen que hablan acerca de esto. El buscar primeramente el Teshuvah, el retorno de su pueblo. Dice, no regresa, o él no regresará hasta que no reconozcan su culpa para hacer, ¿qué? Un Teshuvah. ¿Cuándo es cuando más hay una búsqueda del Padre? Sabes que en los tiempos siempre te he hablado, y más últimamente en estos días, que ciertamente la palabra establece que hay un tiempo de gran cosecha y de un gran recogimiento para en estos tiempos señalados, conforme a lo que Daniel habla, que los entendidos hablarán y enseñarán a muchos hasta el tiempo que sean purificados y refinados, lo que leímos en Daniel, y todavía vamos a seguir hablando unas cosas de ahí por el tiempo de las fiestas que se atraviesan. Pero vemos acerca de todo ello y vemos, dice la Escritura, dice, me iré y no regresaré, dice, en su angustia, y en esa angustia me buscarán con diligencia. Bíblicamente estamos en el mes de ¿qué? ¿Qué te decía que estamos en el mes de? Di conmigo, Elul. ¿Y qué significa este mes de Elul? En el calendario civil judío, el mes de Elul es el calendario judío civil, no es el bíblico. El bíblico empieza, tú y yo estamos celebrando, bíblicamente estamos en el mes de Elul, eso sí es bíblico, y aún el pueblo judío está dentro de ese mes, que es considerado como un tiempo de perdón y de regocijo. Por eso quien está celebrando y quien celebra Rosh Hashanah y todo eso, muchos que celebran este tiempo es un tiempo en el que se hace conciencia, en el mes de Elul, porque es un tiempo de perdón y de tantas cosas para el pueblo de Yahweh. Y precisamente después del mes de Elul, ahorita estamos en el mes 29, precisamente en el día de hoy, estamos en el mes 29 de Elul. Al día de mañana estaremos entrando en el mes de Tishri. El mes de Tishri ellos es conocido como el año nuevo o el comienzo del año, donde ellos se desean año nuevo, se ponen metas y todo ello. El día de mañana tú y yo estaremos celebrando el primer día de Tishri, podríamos decir, pero es un tiempo en el que es un día de santa convocación, es tiempo de sonar las trompetas, es un tiempo de regocijo y de alegría delante de la presencia de nuestro Padre, es un tiempo de estar alertas y de atentos precisamente a lo que estas fiestas hablan acerca del retorno de su venida. Y viendo esto, primeramente, bíblicamente, el primer mes del año, ellos celebran en el mes de Tishri, pero bíblicamente, entendiendo por el medio del calendario lunar y lo que el Padre estableció en Éxodo capítulo 12, la palabra establece en Éxodo capítulo 12 que el primer día y el primer mes del año no es en el mes de Tishri, es en el mes de ¿qué? De Nisan. Es en el mes de Nisan, o conocido también como el mes de Abib. Es en ese tiempo cuando empieza o da inicio el año nuevo, podríamos decir para nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado. Bíblicamente ese sería el año nuevo para nosotros, cuando comienza el mes de Nisan. ¿Cuántos lo entendemos? Amén.
Vemos entonces en todo esto que Rosh Hashanah significa entonces el primero de los meses o cabeza del año, y que habla de un año nuevo, de novedad, de un tiempo de iniciar algo nuevo. Y entonces el Padre dice, y habla muy en especial a su pueblo, que Él no regresará y Él no retornará hasta que su pueblo haya tenido un Teshuvah. Bíblicamente estamos, vuelvo a repetir, en el mes de Lul, que es algo simbólico. Y estamos en los últimos días de este mes de Lul, o el último día del calendario del mes de Lul, y es tiempo designado como un retorno. Primeramente para examinar nuestros corazones, para que veamos dónde necesitamos nosotros cambiar. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tiempo de examinarnos y ver dónde necesitamos cambiar. ¿Dónde he fallado? Ahora sí podemos decir que no te he regado. ¿Y dónde necesito corregir? Es un tiempo para examinarnos. Y no es un tiempo de decir, ay, y echar a la borda, ¿verdad? Decir, ay, es un día cualquiera. No, no es un día cualquiera. Es un tiempo para examinar y dar nuestras vidas verdaderamente cómo están delante del Padre. Y de examinar y de escudriñar nuestras vidas y nuestros corazones, de ver y saber cómo estamos en esa vida. Porque son cosas que marcan algo. Porque es en este tiempo de Yom Teruah donde hace un tiempo de alerta y de alarma, de un gran sonido de un teruah, de un gran estruendo, en el que llama a alarma y a una convocación a su pueblo. Amén. Que el Padre sobre su chafar mañana, ¿verdad? Y que todos los que estamos el día de hoy, aún de que no está, podamos estar el día de mañana. Que podamos entender y saber los tiempos en los que tú y yo vivimos. Y poder saber, porque es el tiempo de alarma. Es un tiempo para llamarnos precisamente a un tiempo en el que los tiempos del fin tú y yo podemos entender. La palabra dice que en ese tiempo del fin, cuando Yeshua venga y Yeshua retorne, y dicen las Tesalonicenses que Él descenderá con voz de arcángel y con voz de arcángel, y que descenderá sobre esa tierra, ciertamente dice que los que han muerto, dice que el Mesías, que Yahweh, de alguna manera, y ahorita vamos a, yo creo que ya no alcanzamos, dice que Yeshua vendrá juntamente con ellos y nos llevará con el Mesías. Eso habla Tesalonicenses. Y después de ese tiempo nos llevará, dice la palabra, que todos los que hemos estado con él, dice que vamos a dar cuentas y vamos a comparecer delante del tribunal de nuestro Mesías. Y ese tiempo del tribunal de nuestro Mesías llegará, retomará ese recogimiento para que tú y yo demos cuentas por lo que tú y yo hemos hecho. Por nuestros hechos y por nuestras acciones, hayan sido cosas buenas o hayan sido cosas malas. Y precisamente Yom Kippur es un tiempo de expiación. Ese es el tiempo donde tú y yo vamos a compadecer delante del tribunal del Mesías. Y que podamos ser hallados, si tú quieres, justificados delante de la presencia del Padre en ese tiempo. Para que en ese tiempo, dice la Escritura, que tú y yo habitaremos y estaremos con Él en el Mesías, en ese reino, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que dice la Escritura en Apocalipsis, donde los justos, dice la Escritura, que heredarán la tierra, donde los que serán removidos serán los inicuos, dice el libro de los Salmos, pero los que heredarán la tierra son precisamente aquellos que hayan guardado y permanecido haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y que en ese tiempo será un tiempo de regocijo, de dicha y de alegría y de gozo. Porque sabemos, y no sé si podríamos decir de esa manera, estamos del otro lado. Es lo mismo. Si yo no guardo con una reverencia ese tiempo de Yom Teruah, de estar alerta y de estar consciente
porque es en el tiempo en el que tú y yo estaremos juntamente con Él. Pero terrible día, porque habrá guerra entre las naciones. Por eso dice la Escritura, gran y terrible día, gran para los que estamos en Él. Para los que tú y yo estamos en Él y dentro de sus caminos y permanecemos en ellos, será un día grande y glorioso como tú no te lo puedes imaginar. Pero temible y horrible día para los que no lo están. ¿Cuántos me entendemos? Y después de haber pasado con ello, poder entrar en esa fiesta de Sukkot, que es un tiempo de alegría y de regocijo delante de la presencia del Padre. Es un tiempo para alegrarnos y regocijarnos delante de su presencia. Es un tiempo donde primeramente te habla de arreglar nuestras vidas por ese tiempo que tú y yo pasamos. Todos estamos aquí para gozarnos en ese tiempo de fiestas. Amén. Y déjame terminar con esto. Dice Oseas capítulo 5, y traía varias cosas para compartir con él. Oseas 5, versículo 15, dice que en su angustia buscarán mi rostro. Toda angustia, déjame terminar con eso, toda angustia proféticamente hablando, aún en el tiempo de la tribulación, o en el parto, o en los dolores de parto, como la Escritura establece, y en los tiempos de guerras, en todo el mundo, sirve para llamar y traer la atención de su pueblo. Todo tiempo de angustia, proféticamente hablando, y aún en el tiempo en el que tú y yo vivimos, amado, es un tiempo, pues en el tiempo o de la manera que el Padre puede llamar nuestra atención en esta hora. ¿Sabes que son en los tiempos de angustia donde más tú y yo le buscamos? Es en los tiempos de angustia y de aflicción cuando más cerca queremos de estar de Él y tener esa comunión con Él. Y solamente aquella persona que ha pasado en su vida tiempos difíciles sabe de lo que habla. Y entiende. Y sabe que es en esos momentos más difíciles, a veces de su vida, y en esos tiempos de aflicciones, donde más el Padre llama nuestra atención. A veces andamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, que dice la palabra que es en ese tiempo de angustia donde el Padre dice: me buscarán con diligencia. Amén. ¿Cuántos estamos listos para gozarnos en ese tiempo de fiesta? Y mañana en 15 minutos te voy a resumir todo lo que te voy a hablar ahora, que ya no me alcanza la hora. 10 minutos te voy a resumir todo. Es que la persona que está a tu lado dice: ven mañana. Yo no sé cómo te lo voy a resumir, ¿verdad? Pero el Padre me ayude. Amén. Pero es un tiempo en el que tenemos que alegrarnos y regocijarnos delante de Él. Es un tiempo de alegría, de estar alertas y de estar atentos. Amén. Así es que voltea con la persona que está a tu lado y dice: te miro el día de mañana, mi hermano. Tenemos una cita. Es una moed, ¿verdad? Es un moed. Es una fiesta, pero es una cita en un tiempo señalado. No es cualquier tiempo, es un tiempo señalado por nuestro Padre. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora, en este día, Padre de Shabbat. Padre, gracias, Padre, por tu palabra y por tu
veas, Padre, tú trayendo, Padre, a tu pueblo, no simplemente los que estamos reunidos, Padre, en esta hora, porque sé que eres tu Padre quien llama y quien toca corazones, y quieres tú quien extiende, Padre, la invitación, Padre, sobre cada uno, y quieres tu oración, Padre, que cada uno de nosotros podamos abrir la puerta de nuestros corazones y podamos, Padre, atender, Padre, a tu llamado y a tu invitación, Padre, en esta hora. Y que aquel que no está presente en esta hora y en este tiempo pueda escuchar, Padre, y entender espiritualmente el llamado que tú haces, Padre, en esta hora. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Decimos nuestras manos extendidas y con tus manos hacia alzadas. Amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Mareja, Yahweh te Yusbereja. Yael Yahweh Manameleja, Tifuneja. Isaac Yahweh Manameleja, Beyashem, Leja, Shalom. Beshem, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga en ti y sobre los tuyos de su shalom. En el nombre de Yeshua, Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos, Padre, en esta hora. Y que con la autoridad que tú me has dado, Padre, sobre este lugar, tu palabra dice que de esta manera pondríamos tu nombre sobre los hijos de Israel y tú los bendecibles. Padre, creyendo, Padre, en tu palabra, confiamos, Padre, y sabemos que eres